el sentido que tiene la realización de este video es poder dar los fundamentos endocrinológicos del crecimiento y del desarrollo. Ustedes saben que la endocrinología en esta edad de la niñez, de la infancia y de la pubertad tiene que ver muchísimo con la aceleración o el decrecimiento precisamente del crecimiento. Entonces, vamos en primer lugar, a definir qué es crecimiento. Crecimiento es la suma organizada de nuevo tejido, tal como ocurre en la infancia y en la adolescencia. Ustedes saben también que el mejor índice de que un chico está sano es que crezca adecuadamente y que tenga las manifestaciones del desarrollo adecuadas. Por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo van a ser elementos fundamentales para poder saber si endocrinológicamente también está en un buen estado de salud. ¿Cuáles son los factores del crecimiento? Los factores que intervienen en el crecimiento son de los más variados. Y yo les diría que hagan una pausa en este momento y anoten en un papel cuáles son los factores fundamentales que hacen crecer normalmente a un niño o un adolescente. Una vez hecho este ejercicio, veamos cuáles son estos desde mi punto de vista. Fundamental es la nutrición y de hecho la mayor cantidad de chicos con baja estatura son chicos desnutridos. También nosotros podemos mencionar factores metabólicos. Por ejemplo, un chico con una celiaquía o con una insuficiencia renal crónica no va a crecer por esta razón. La herencia influye tanto en la estatura definitiva como también en el tiempo en el cual se produce la pubertad. Las hormonas, a las cuales nos vamos a dedicar en forma especial, así como todos los factores del ambiente, entre los cuales los afectivos, los estímulos, tienen mucho que ver con el crecimiento integral de un niño o un adolescente. Y por último, lo que casi siempre nos olvidamos es que todos estos factores influyen en el hueso. El hueso es un partícipe indispensable del crecimiento porque allí tiene lugar todo este proceso. Como un ejemplo de lo complejo que es el crecimiento, tenemos el crecimiento de un niño dentro del útero de su madre. El crecimiento va a resultar del potencial genético, del ambiente, de las hormonas que ese feto produzca o las que reciba de la placenta y otros factores biológicos. Va a depender de la salud de la madre y finalmente de su nutrición. Entonces vemos cómo estudiar el crecimiento pasa a ser un elemento fundamental. Por ejemplo, podríamos comparar el crecimiento normal con la luz que ahora nos está iluminando. Esta luz nos dice que la usina donde se produce, en el Newell, por ejemplo, está en buen funcionamiento, que todas las torres que conducen esta energía hasta la distribuidora, por acá cerca, está en condiciones, que se pagó la luz de este lugar y que cambiamos el foco. O sea, todos estos factores resultan en que hay luz. Bueno, lo mismo pasa con el crecimiento. Si un niño crece adecuadamente, quiere decir que todos estos factores que hemos repasado recién están en condiciones. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que regulan este crecimiento? Dentro de todo ese universo de factores, las hormonas pasan a ser fundamentales. De ellas vamos a recalcar la hormona del crecimiento, la insulina, y como ejemplo de un aumento del crecimiento por la insulina, tenemos el hijo de madre diabética o el obeso en la adolescencia, que suele ser por lo general un chico de alta estatura y con una maduración acelerada. Están los factores de crecimiento símil insulina,
muy importantes que se generan a partir de la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y los esteroides sexuales, tanto la testosterona como los estrógenos. En cuanto a los glucocorticoides, son los únicos en esta lista que en mayor cantidad van a deprimir el crecimiento, y eso lo vamos a ver en los casos clínicos que en el próximo video les voy a comentar. Para la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento, sabemos que esta tiene lugar, la liberación de hormona de crecimiento, a partir de las células somatotropas de la hipófisis anterior. Y esta responde tanto al estímulo del GH-RH hipotalámico como a la inhibición de la somatostatina, también hipotalámica. ¿Qué factores son los que inducen una mayor liberación de GH o de hormona de crecimiento? Están a la izquierda y ustedes los pueden ver. El sueño, el ayuno, los esteroides sexuales, el estrés, los aminoácidos, la hipoglucemia y la grelina son aquellos que van a estimular la liberación, en tanto que la van a suprimir la obesidad, los beta-adrenérgicos, los glucocorticoides, el aumento de ácidos grasos, la hipoglucemia, el hipotiroidismo y el IGF-1 por un mecanismo de feedback. Ahora, ¿por qué tiene importancia conocer esto? Porque aquellos factores farmacológicos que nosotros usamos para medir la hormona de crecimiento de un niño tienen mucho que ver con esto. Se lo puede poner a dormir un sueño profundo, se lo puede estimular con un aminoácido como la arginina, o se le puede provocar un estrés como es el ejercicio combinado al propanolol como bloqueante beta-adrenérgico. Se puede realizar también una hipoglucemia, y todos estos son los estímulos que habitualmente usamos para medir la hormona de crecimiento. Y este gráfico de la secreción de GH en las 24 horas nos muestra claramente cómo los valores de hormona de crecimiento basales son prácticamente indetectables. Por lo tanto, medir la hormona de crecimiento basal no tiene ningún valor. Siempre lo vamos a tener que hacer con un estímulo, y el estímulo fisiológico más importante pasa a ser el sueño y también el ejercicio. En este gráfico vemos a dos pacientes probablemente de la misma edad, uno con deficiencia de hormona de crecimiento a la izquierda y a la derecha un hombre con un gigantismo provocado por un exceso de secreción de hormona de crecimiento. De ahí se deduce la crucial importancia que tiene la hormona de crecimiento para determinar la estatura final de un individuo. La hormona de crecimiento, o somatotrofina, o GH como le vamos a llamar, liberada, se une a la proteína transportadora de hormona de crecimiento e impacta fundamentalmente a nivel del hígado para la producción de factor de crecimiento insulino símil tipo 1, y esto le llamamos IGF-1. Hoy sabemos que el IGF-1 resulta también unido a la unidad ácido lábil y a la proteína transportadora que se llama IGF-BP3. Este complejo ternario es liberado a la circulación fundamentalmente a partir del estímulo con hormona de crecimiento, y a esto le llamamos IGF-1 endocrino. Sabemos entonces que el estímulo más potente para liberar IGF-1 es la hormona de crecimiento, pero también lo es el estado nutricional, de modo que la liberación de IGF-1 es inhibida en la desnutrición, en los cuadros de enfermedad aguda y crónica, o cuando existe una deficiencia en el receptor de la hormona de crecimiento. Sobre el cartílago de crecimiento van a actuar tanto la GH en forma directa como el IGF-1 endocrino. Y hoy sabemos que es tan importante un estímulo como el otro, pero el IGF-1 endocrino
va a estimular la expansión clonal de esa osificación endocondral y la maduración del cartílago de crecimiento, tal cual ustedes lo estudiaron en histología en el segundo año, va a depender de la presencia simultánea de GH, hormona tiroidea, IGF-1 y también los esteroides sexuales. Este gráfico resume, está en inglés, les pido disculpas, pero resume de alguna manera lo que hemos estado viendo y ustedes lo pueden repasar. Fundamental es que recuerden que tanto la hormona de crecimiento como el IGF-1 tienen efectos metabólicos, tanto sobre el metabolismo hidrocarbonado como sobre los lípidos, como sobre el metabolismo proteico. ¿Y qué es lo interesante que observemos de acá? Primero, que la GH tiene una acción lipolítica, aumentando la oxidación de los lípidos, aumenta el metabolismo o el balance nitrogenado, y en esta acción es similar su efecto al IGF-1, en tanto que la GH en el metabolismo hidrocarbonado tiene con el IGF-1 efectos contrapuestos. Aumenta la secreción de insulina, la GH, y disminuye la sensibilidad, opuesto al IGF-1 que disminuye la secreción de insulina y aumenta la sensibilidad a la misma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en los casos clínicos que después vamos a repasar. La hormona tiroidea pasa a ser también un factor fundamental para estimular el crecimiento, ya que aumenta la sensibilidad del somatotropo hipofisario al GHRH, aumenta también la síntesis de GH en el somatotropo y también actúa periféricamente, como veíamos recién, porque potencia la respuesta de la GH del cartílago y aumenta la síntesis proteica en el músculo y en el hígado. Acá vemos dos gemelos. El de la izquierda tiene claramente un hipotiroidismo y ustedes lo ven por la obesidad, por las fascias, esa pseudo-hipertrofia muscular que tiene ese niño, pero lo más llamativo es el déficit de crecimiento y ahora todos ustedes entienden bien por qué el de la izquierda ha quedado muy bajito respecto de su hermano gemelo a la derecha. Los glucocorticoides, como dijimos, son los que frenan el crecimiento. El exceso de glucocorticoides frena el crecimiento. ¿Y por qué mecanismo? Porque aumenta el tono de la somatostatina a nivel hipotalámico. Esto disminuye la secreción de GH. Disminuye también la respuesta y se altera la respuesta del hígado para la generación de IGFs, lo que resulta en una bioactividad disminuida del IGF, todo lo cual resulta en que el hueso no va a tener factores para poder realizar la osificación endocondral en los cartílagos de crecimiento. Esta bioactividad alterada del IGF-1 es lo que altera el mecanismo de feedback para que disminuya de vuelta la liberación de hormona de crecimiento. ¿Y cómo actúan los esteroides sexuales? Fundamentalmente, quien está involucrado en el crecimiento lineal de un individuo en el momento del estirón es el estradiol, fundamentalmente como representante de los estrógenos. Fíjense, en el momento de la pubertad está activado tanto el eje de la hormona de crecimiento IGF-1 como el eje gonadotrófico para la liberación de esteroides sexuales. La liberación de estrógenos por parte del ovario en las chicas, por parte de los testículos en los varones, la aromatización de la testosterona que tiene lugar por esta razón en la pubertad, llevan a una mayor liberación
de GH y de IGF-1, todo lo cual impacta sobre el cartílago de crecimiento. No lo mencioné recién y lo menciono ahora. Tiene muchísimo valor el IGF-1 autócrino y parácrino liberado en el cartílago en sí, así como en otros tejidos involucrados en el crecimiento. O sea, tanto es importante el IGF-1 endocrino como el IGF-1 que se genera en las células blanco que están ubicadas fundamentalmente en el hueso, en el tejido conectivo y en el músculo. Por lo tanto, hemos repasado aquellos factores que hacen crecer normalmente a un niño y, como ustedes lo han visto, son de los más variados y dependen de órganos también muy variados. Así como yo les dije que la luz es aquello que resulta de una enorme cantidad de factores que confluyen, lo mismo pasa con el crecimiento y esto lo vemos graficados en estas gráficas de crecimiento que todos ustedes han visto en las libretas sanitarias de los niños que están incorporadas aquí en Mendoza. Vemos a la izquierda la curva de crecimiento de las niñas y a la derecha la de los varones. Ustedes tienen que localizar perfectamente que existe un percentilo 3 y un percentilo 97 en estas curvas, lo que me marca en una distribución de acuerdo a una campana de Gauss, dos desvíos estándar desde la media para cada edad. Estas curvas son llamadas curvas de longitud y son muy prácticas porque nos permiten seguir el crecimiento de un chico a lo largo de toda su infancia y su adolescencia hasta los 19 años. También nos permiten percentilar a los padres para poder tener una idea de la estatura definitiva de estos niños que están en crecimiento. ¿Cómo percentilamos? Por ejemplo, a las madres en una curva de niñas. Directamente medimos a la mamá y ponemos su estatura a los 19 años porque seguramente que a esa edad ya no creció más. En tanto que al papá le vamos a restar 12,5 centímetros para poder percentilarlo a los 19 años en la curva de una niña. En tanto que en la curva de los varones, para percentilar al padre lo vamos a hacer en forma directa a su papá y a la mamá le vamos a sumar 12,5 centímetros para que podamos hacerla equivalente a los varones. De esta manera, en una curva de crecimiento, vamos a marcar el trayecto que recorre a lo largo de la infancia. En esta curva, dos cosas les quiero marcar. Que durante la lactancia y durante la pubertad, un chico puede salir de su carril dependiendo de que esté en la pubertad desarrollándose más temprano, va a subir de carril y si está desarrollando más tardíamente, va a bajar naturalmente de carril. Estas curvas de velocidad de crecimiento son de extremado valor para un pediatra o alguien que vea adolescentes. Ustedes ven que existe una gran aceleración del crecimiento en los primeros 4 años de vida, tanto en varones como en chicas. Pero a partir de los 4 años se encuentran creciendo en un nivel inferior. ¿Y cómo medimos la velocidad de crecimiento? La velocidad, como ustedes lo saben del secundario, se mide en distancia sobre tiempo. La distancia es acá los centímetros por año de vida del chico. Y ustedes ven entonces cómo durante los años de la infancia, llamémosle desde los 4 hasta que comienzan el estirón, el crecimiento mínimo normal está entre 4 y 5 centímetros por año, tanto en las chicas como en los varones. Y en el estirón, dependiendo de que sea un chico con pubertad temprana o tardía, esta velocidad de crecimiento se va a acelerar en el primer caso o retrasar en el segundo. Ustedes como futuros
médicos van a recibir seguramente muchos chicos de baja estatura. ¿A qué chicos van a tener que estudiar inexorablemente en su crecimiento? A aquellos que crezcan por debajo del percentilo 10 de velocidad de talla. Esto es, que crezcan menos de 4,5 o 5 centímetros por año. Este concepto tiene muchísimo valor, porque por lo que ustedes imaginarán, evaluar a un chico con un problema de crecimiento es complejo. El estirón, como ustedes ven en esta curva, en las chicas tiene lugar ese crecimiento máximo a los 12 años, en tanto que en los varones 2 años después, a los 14. Hay un diseño matemático de la curva de crecimiento que se hizo hace unos años, ya que los factores que intervienen en estas tres etapas, la etapa de la lactancia, la etapa de la infancia y después la pubertad, difieren. En la primera etapa son fundamentales los factores nutricionales. En la segunda, la herencia y la acción de la GH, o sea, la hormona de crecimiento, y las hormonas tiroideas. En tanto que en la pubertad se agregan los esteroides sexuales, el estradiol, como dijimos, tanto en el estirón de las niñas como de los varones. Por lo tanto, podríamos en este gráfico del dimorfismo sexual del estirón ver que niñas y varones crecen prácticamente por la misma altura durante toda la infancia. Las chicas se adelantan, crecen antes y quedan 12,5 centímetros retrasadas en su crecimiento respecto de los varones. Y a la derecha ven ustedes lo que recién mencionaba del estirón de mujeres y varones. Hemos visto entonces que la evaluación del crecimiento lo hacemos con las curvas de longitud y la velocidad de crecimiento. Ahora vamos al segundo concepto. ¿Qué es madurar o desarrollarse? De vuelta, pongan la pausa y piensen cómo definirían ustedes qué es madurar y qué es desarrollarse. Seguramente han dado con la respuesta. Madurar o desarrollarse es adquirir nuevas funciones. Y en esto yo quiero darles el siguiente ejemplo. Supónganse que entran en un séptimo grado y encuentran adelante dos nenas que tienen las dos 12 años y medio y tienen más o menos la misma estatura. La de la izquierda es una nena que hace un año ya tuvo su primera menstruación. La de la derecha es una nena que recién está comenzando con su telarca, o sea, con el botón mamario. Evidentemente, la función de una y la otra es completamente distinta. Una podría quedar embarazada, ¿no es cierto?, si tiene una relación. La otra está lejos de esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hago para poder medir esa maduración física tan distinta en la nena de la derecha que de la nena de la izquierda? Bueno, como ustedes seguramente lo sospechan, la mejor manera de poder medir la maduración física de un individuo en crecimiento es calcular la edad ósea, que es entonces obtenida de la siguiente manera. En una radiografía de la mano y de la muñeca izquierda porque está estandarizada, nosotros vamos a estudiar los componentes óseos de esa mano: el radio y el cúbito, los huesos del carpo y los huesos largos de la mano. Estos son los metacarpianos y las falanges. De modo que tenemos una cantidad de huesos muy importantes como para poder ver la forma de los huesos del carpo y las epífisis de radio, cúbito y huesos largos de la mano. Vamos a comparar esa radiografía con un estándar que ahora yo les voy a mostrar.
Este es el atlas que habitualmente usamos los pediatras en todo el mundo para poder medir la maduración física de un niño. Acá vemos cómo al año y 3 meses han madurado solamente el grande y el ganchoso del carpo. Fíjense cómo progresivamente van osificándose los núcleos epifisarios del radio, de los metacarpianos y de las falanges proximales. Aquí ya vemos en un niño de 3 años cómo hay más huesos del carpo involucrados en la osificación, y esto progresivamente a lo largo de toda la infancia. Ustedes fíjense cómo un chico de 8 años ya tiene osificados prácticamente todos los huesos del carpo, y las epífisis de los huesos largos de la mano también van madurando. Cuando un varón llega alrededor de los 12 años y medio, el carpo prácticamente ha terminado de osificarse, como ustedes lo ven en este gráfico. Y es cuando a los 13 años aparece el sesamoideo del pulgar, cuando uno dice, este muchacho está listo para pegar el estirón. Progresivamente ese sesamoideo va aumentando de tamaño, 13,5, 14, y ustedes ven que lentamente las epífisis de los huesos largos comienzan a estrecharse con miras ya a osificarse definitivamente. Y esto, como lo ven acá, se logra alrededor de los 15,5 o 16, en que lo que queda por crecer en un varón estándar es muy poco. En las niñas, como ustedes lo van a ver de acá en adelante, en las chicas ocurre el mismo proceso, pero acuérdense, es mucho más corto. De modo que la osificación del sesamoideo del pulgar tiene lugar 2 años antes que en el varón, a los 11. Esto hace entonces que las chicas estén pegando el estirón ya desde los 10, 10,5, 11 años, y dejan de crecer alrededor de una edad ósea de 15. Entonces, de esta manera nosotros entendemos por qué varones y mujeres difieren en 12,5 centímetros la estatura definitiva. ¿Está claro? En esta determinación de la edad ósea, donde comparamos la radiografía de nuestro paciente con este atlas que les acabo de mostrar, ustedes tienen que saber que los límites de lo normal están aproximadamente en los 2 años, adelante o atrás. Hay diversos métodos para determinarla, el que les acabo de nombrar es uno de ellos, y es fundamental que piensen que esta edad de maduración correlaciona con los eventos de la pubertad. Permite hacer diagnósticos, por ejemplo, en el caso de una artritis reumatoidea o en un síndrome de Turner, donde hay cambios específicos en la osificación, y la edad ósea nos permite pronosticar la estatura adulta de un individuo. Entonces, si nosotros recién decíamos que teníamos una nena que ya había tenido su menarca hacia 1 año y tenía 12 años y medio, esa nena seguramente su edad de maduración no va a ser 12,5, va a ser 14 o quizás 15 años. Y le va a quedar muy poco por crecer, en tanto que la que tuvo recién el inicio del desarrollo mamario con 12 años y medio, que es tan normal como la anterior, va a tener una edad ósea, una edad de maduración sensiblemente menor que la anterior, y va a estar alrededor de los 10 años o 10 años y medio. Espero que este concepto haya quedado con este ejemplo bien claro. La otra manera que tenemos de poder medir la maduración física de un individuo es conocer el grado de desarrollo sexual, o sea, de la pubertad. Y yo siempre digo que para que un chico tenga su desarrollo puberal, tiene que haber tenido toda una historia antes. Y esa historia, para un buen desarrollo puberal, arranca en el feto
con una correcta diferenciación sexual de sus gonadas, que como ustedes ven en este gráfico del doctor Rodolfo Rey, este proceso de diferenciación sexual obedece a la acción sincrónica y organizada de una enorme diversidad de genes que llevan al desarrollo del testículo normal, con la producción de testosterona en las células de Leydig, que ya en la etapa fetal son las que determinan la masculinización del feto, que tiene genéticamente 46XY. Una vez que nace un chico, ustedes saben que durante alrededor de 2 años de vida, los primeros 2 años de vida después del parto, tiene lugar lo que nosotros le llamamos la mini pubertad. Esto es, los testículos y la hipófisis, así como los ovarios en las nenas, están liberando gonadotrofinas en niveles semejantes a los que se encuentran en la pubertad. Esta mini pubertad termina alrededor de los 2 años de vida y se instala lo que nosotros llamamos el hiatus prepuberal. Este es un periodo de aproximadamente 10 años en que varones y chicas no tienen actividad de formación de esteroides sexuales en sus gonadas. Este silencio gonadal, esta disminución, o mejor dicho, casi pérdida de la liberación de gonadotrofinas y esteroides sexuales, es lo que permite durante la infancia retrasar el inicio de la capacidad de reproducción en los seres humanos, que ustedes saben es absolutamente original en la especie humana. Este hiatus prepuberal, así como comienza alrededor de los 2 años de vida, termina cuando comienza la pubertad biológica. ¿A qué le llamamos? Pubertad biológica. La liberación nocturna de picos de LH que van a tener lugar aproximadamente 1 o 1 año y medio antes de la pubertad tal cual la conocemos. ¿Quién es la principal actriz, digamos, en este desarrollo puberal? Es la neurona GNRH, que está en el núcleo arcuato. Esta neurona, que ustedes saben están en un escaso número, alrededor de 10.000, recibe aferencias del resto del sistema nervioso central, del estrés, de la nutrición, del ejercicio, de las variaciones estacionales, y lleva en sus axones el GNRH que libera en forma pulsátil. Esto en el sistema porta-hipofisario lleva la información del GNRH a las células gonadotropas, que van a liberar LH y FSH, que va a impactar tanto en testículos como en los ovarios de las nenas. En este gráfico de los pulsos del GNRH resumimos lo que acabamos de mencionar. En el periodo neonatal, tanto de varones como de mujeres, existe una liberación pulsátil de GNRH que lleva a una producción de estrógenos y de testosterona adecuada a esa edad. En la etapa prepuberal, en el hiatus prepuberal, esto cae, si bien se produce en pequeña cantidad, cae significativamente. Y es cuando comienza la pubertad que durante la noche comienzan los pulsos de LH que van a impactar sobre las gonadas para la producción de esteroides. Y en la etapa adulta, estos pulsos ya se producen permanentemente durante todo el día y por intervalos de alrededor de 1 hora. Para poder enfocar los cambios de la pubertad en los varones, necesitamos recordar que estos pulsos de LH a los cuales me acabo de referir van a actuar sobre las células de Leydig. Estas van a comenzar a producir testosterona en mayor cantidad. Esta testosterona difunde del intersticio al túbulo, llevan a la multiplicación de los tubos seminíferos,
en combinación con la FSH. Este proceso, ¿no es cierto?, de multiplicación de los tubos seminíferos es lo que se traduce en la evolución del volumen testicular, tal cual este gráfico también del Dr. Rey. Fíjense, los testículos tienen un volumen testicular de aproximadamente medio mililitro al nacimiento. Durante la infancia el volumen crece hasta aproximadamente 1,5 mililitros. Dicho crecimiento se debe sobre todo a la multiplicación de las células de Sertoli. En la pubertad hay un incremento notorio del volumen testicular debido esencialmente a la proliferación de las células germinales que desarrollan la espermatogénesis completa, es decir, mitosis de espermatogonias, meiosis y espermiogénesis. Clínicamente, el volumen testicular se evalúa por comparación con el orquidómetro de Prader que ven a la derecha. Esta medición es menos precisa ya que involucra también al epidídimo y las membranas que rodean al testículo. Por ello, el volumen testicular es considerado prepuberal hasta los 3 mililitros y puberal a partir de los 4 mililitros. En este orquidómetro de Prader fue el pediatra suizo que lo describió hace medio siglo, vemos el volumen testicular de un niño prepuberal, que va hasta los 2 o 3 mililitros. Ya cuando un chico tiene testículos de 4 o 5 centímetros cúbicos, ya sabemos de la influencia de las gonadotrofinas sobre el crecimiento testicular. Ya empezó la pubertad con 4 y cuando llega a 8 recién comienza el agrandamiento peneano. Estos cambios tienen lugar también a partir del estirón que coincide con los 12 a 15 centímetros cúbicos de volumen, de modo que nosotros, viendo el volumen testicular de un adolescente en crecimiento, vamos a tener clara idea de que, por un lado, qué progresión tiene su pubertad y por el otro lado vamos a poder hacer un pronóstico de fertilidad, ya que un adolescente con un volumen testicular de 15 o 20 o 25 centímetros cúbicos, tenga la edad que tenga, tiene seguramente un buen pronóstico de fertilidad. Las vías de acción de la testosterona la podemos ver en esta diapositiva, en que dice claramente que la producción diaria de testosterona está entre los 5 y 7 miligramos. Y hay 3 vías posibles de acción de esta testosterona. Por un lado, gracias a la 5-alfa reductasa en los tejidos blancos, fundamentalmente la próstata, la piel, los genitales, es convertida en dihidrotestosterona en el receptor de andrógenos intranuclear. Existe también una vía directa. La testosterona en forma directa afecta al tejido muscular. En tanto que también existe la aromatización hacia el estradiol, que como vimos hace un rato, tiene mucho que ver con la maduración ósea de un individuo y también la acción sobre el sistema nervioso central. ¿Cuál es la clínica de la pubertad en el varón? Los estadios de Tanner lo conocen ustedes ya desde el inicio de la carrera y es importante que sepan que el primer índice de pubertad de un varón es el incremento del volumen testicular que tiene lugar en promedio a los 11 años de edad. Esto le llamamos grado G2 de pubertad de acuerdo con Tanner. G1 es prepuberal. En el grado 3, como ustedes ven, existe un agrandamiento del pene, fundamentalmente del cuerpo del pene, pero el grado 4 es cuando aumenta el glande y el grado 5 son los genitales adultos. Hagan una pausa e imagínense en qué momento de la pubertad tiene lugar el estirón de un varón. Anoten la respuesta y sigamos. Como les dije hace un momento, cuando veíamos el orquidómetro de Prader, el grado de pubertad tiene mucho que ver con el volumen testicular. Y entonces, en un varón que va
en los diversos controles de su pediatra, aumentando progresivamente el volumen testicular, preguntémonos, ¿tenemos necesidad de dosar la testosterona o de dosar las gonadotrofinas? No, porque si esta progresión es como se señala habitualmente, no tendría ninguna razón de ser evaluar en un chico normal estos niveles hormonales. El crecimiento de un varón, gracias a la acción de la GH en el estirón, tiene lugar en primer lugar en los brazos, las piernas, las manos y los pies. El tronco es al principio muy chico, pequeño en relación a esto. Y esto muchas veces les preocupa bastante a los varones que quieren tener tempranamente un tronco bien formado. Acá tenemos entonces la cronología puberal del varón, donde lo primero que aparece es el incremento del volumen testicular, que sabemos que en promedio es a los 11, luego agranda su pene, esto es G3, luego tiene el estirón con pico a los 14 y termina de desarrollarse entre los 16 y 17 años. ¿Qué es fundamental que ustedes recuerden? La variación normal de estos eventos es de 2 años, de modo que un varón que comienza a agrandar sus testículos a los 9 es absolutamente normal. Antes de los 9 años en el varón hablamos de pubertad precoz. Por lo tanto, 2 desvíos de estándar hacia adelante son 2 años. Como dijimos, la acción de la testosterona que es aromatizada es convertida a estradiol y ese estradiol impacta sobre el tejido mamario que todos los varones tenemos y determina la ginecomastia puberal que ocurre en aproximadamente el 70% de los varones normales. Acá tenemos un varón que con 14 años tiene una ginecomastia puberal M2 que sin embargo le afectaba muchísimo desde el punto de vista psicológico. Esta ginecomastia casi siempre coincide con el momento en que se acelera la velocidad de crecimiento. Veamos entonces la buena relación que existe entre ginecomastia puberal y aceleración del estirón. Este caso tenía una ginecomastia puberal M4, donde el pezón y la areola sobresalen, como ustedes ven, y necesitó ser tratado quirúrgicamente para corregirla. Muchos varones concurren a los gimnasios en épocas de la pubertad cuando sus niveles de testosterona son tan bajos que esto lo hace absolutamente improductivo. Y yendo a la clínica de la pubertad en las mujeres, tenemos que decir que las protagonistas de esta pubertad son exactamente las mismas neuronas GNRH que mencionamos al principio, que se liberan en forma pulsátil ya desde los 8 o 9 años en la mayoría de las nenas y que llevan al inicio de la pubertad, a los 10 años, el inicio de la pubertad desde el punto de vista clínico. Los estadios puberales de Tanner en cuanto a desarrollo mamario nos ayudan muchísimo a definir esta pubertad. Llamamos entonces M2 al botón mamario, M3 a un colchoncito de tejido mamario por debajo del pezón y la areola, M4 cuando el pezón y la areola sobresalen en su perfil del perfil de la mama y M5 a la mama adulta. Viendo este gráfico, imagínense en qué momento de la pubertad tiene lugar el estirón en las mujeres. Una vez que lo hayan respondido, sigamos con la cronología puberal de la mujer. Como les dije anteriormente, el inicio de la pubertad en la mujer lo marca la presencia de la telarca, esto es el botón mamario, o sea M2, que en promedio ocurre a los 10 años de edad, siendo normal ya desde los 8.
A esto le llamamos pubertad temprana normal. Cuando la pubertad aparece antes de los 8 años, en las niñas hablamos de pubertad precoz. Y es importante esta distinción, ya que la pubertad precoz requiere ser tratada en tanto que la pubertad, cuando es normal, no necesita recibir tratamiento. Volviendo a esta gráfica de la cronología puberal de la mujer, ustedes ven que no bien una nena comienza su botón mamario, está creciendo a velocidades cada vez mayores. Mientras tanto, el tejido mamario sigue desarrollándose, alcanzan el máximo estirón a los 12. Y cuando se desacelera este estirón, aproximadamente un año después del pico, tiene lugar la menarca, que en promedio ocurre en la Argentina a los 12 años y medio. Ya cuando una niña tiene la menarca, lo que queda por crecer es relativamente muy poco, alcanzando el fin del estirón en promedio a los 15 años, cuando una chica está completamente desarrollada. Vuelvo a insistir, el máximo estirón a los 12 tiene una enorme variabilidad. Si una nena comenzó a los 8, 8 y medio, 9 a desarrollarse, seguramente el máximo estirón lo va a tener alrededor de los 11 y su menarca poco tiempo después. En estas nenas que ustedes ven tienen la misma edad cronológica, podemos observar cómo aquella que tuvo la maduración temprana no solo creció, sino que tuvo su desarrollo mamario antes, en tanto que las más pequeñas que ustedes ven acá están seguramente iniciando su desarrollo mamario, y esto va a hacer que quizás cuando terminen de crecer sean las estaturas completamente diferentes. Ahora yo les pregunto, ¿qué otro efector estrogénico conocen además del desarrollo mamario? Sí, algunos de ustedes pueden mencionar la distribución de la grasa, pero eso no lo podemos observar de una manera bien objetiva. Mucho más práctico es la observación del introito vulvar. El introito vulvar en una niña que está comenzando la liberación de esteroides sexuales y de estradiol va a ser completamente diferente al introito vulvar de una nena en estadio prepuberal. En estadio prepuberal, la vulva es absolutamente pálida, no tiene ningún indicio de actividad, no hay vello, no hay flujo, en tanto que cuando una niña inicia la pubertad va a tener un introito vulvar de un color rosa mucho más intenso y seguramente algo de flujo que nos marca entonces que la pubertad ha comenzado a este nivel. Ahora, yo les pregunto a ustedes si se revisa la vulva de las nenas habitualmente en la entrevista o en la práctica cotidiana de la medicina, de acuerdo a la experiencia que ustedes, mujeres, han tenido. La respuesta casi generalizada es que la vulva no se la revisa, teniendo quizás una reacción de la nena en contra del profesional. Pero cuando esto se realiza adecuadamente, con todo el respeto y con toda la calidez que debe ser revisada una niña en estas edades, no existe ningún impedimento para que se pueda hacer una buena revisión de la vulva. Y la vulva normalmente tiene estas características, pero también podemos encontrar un flujo patológico, o una hipertrofia de clítoris, o una alteración en la estructura que nos lleve a la sospecha de algún tipo de abuso. Por lo tanto, revisar la vulva de las niñas, así como los genitales del varón, es prácticamente un imperativo para hacerlo siempre que se pueda, con el mayor tacto posible, pero teniendo, por supuesto, en claro que esto va a ser en favor del niño o de la niña que es revisado.
esta gráfica de las mujeres en crecimiento en la etapa de la pubertad nos muestra claramente cómo cambia la conformación de la grasa corporal en una niña. En el extremo izquierdo tenemos una nena que seguramente está entre M2 y M3. Ustedes ven qué largas son las extremidades y qué chiquito el tronco. La siguiente es una nena que está seguramente ya cerca de tener su menarca, ha crecido muchísimo y está mucho más espigada. La tercera ya seguramente ha tenido hace pocos meses su menarca, en tanto que la cuarta es una chica que ya lleva menstruando seguramente 4 o 5 años de edad ginecológica. Por lo tanto, ustedes ven cómo la distribución de la grasa corporal en los pechos y en las caderas difiere totalmente de la niña del comienzo. Por lo tanto, yo pienso que otro evento fundamental a tener en cuenta en la pubertad es la conformación general de la estructura física de una mujer. ¿Qué hace? Por ejemplo, la de la derecha, que esta chica, por los patrones culturales actuales, se sienta gorda en la mayor parte de los casos, cuando en realidad no tiene absolutamente nada de eso. Hoy sabemos que en los adipocitos, o sea, las células grasas, la producción de leptina es el intermediario hacia el hipotálamo, toda la red neuronal, las neuronas GNRH o LHRH con su generador de pulso que lleva a la liberación de LH y SFSH. Por lo tanto, la presencia de una buena cantidad de tejido adiposo, que al final de la pubertad es el 25% del peso de una mujer, es la que asegura una buena capacidad de reproducción de esa mujer a lo largo de la vida. Muchas gracias.